filosofía se ocupa de lo humano en su plenitud, en su profundidad, en su significado último. Como diría un gran filósofo, nada de lo humano puede serle ajeno a la filosofía. El tema del juego parece banal, parece menor, y no lo es. Todos podemos recordar cómo cuando fuimos niños no había nada más importante, más sagrado que jugar. Por eso la filosofía tiene que rescatar ese significado profundo, humano, del juego. En la medida en que el arte también se piensa desde el juego o con ayuda del juego, pues se entiende de otra manera el arte contemporáneo, el arte moderno contemporáneo, más el contemporáneo, ¿verdad? Yo creo que ha enfatizado más su aspecto de similitud con el juego. Hubo una época que tal vez se consideraba que no era un tema filosófico, pero vaya, desde el siglo XVIII, XIX, los filósofos se empiezan a ocupar del tema del juego y pues le dan plena ciudadanía. Ha habido grandes pensadores. Martin Heidegger, uno de los más grandes filósofos del siglo XX, pues sin duda le da una reflexión, digamos, incluso ontológica. Federico Schiller fue de los primeros, ¿verdad?, que se ocuparon del tema del juego en sus cartas sobre la educación estética del ser humano. Siempre se ha visto esta conexión entre el arte y el juego. Hay que mencionar sin duda alguna, ¿verdad? El gran clásico de este tema. Ya le mencionaba yo que Schiller fue el que empezó, pero el clásico de clásicos es el libro Homo Ludens de Johann Huizinga. Sin duda ese es el libro que abre el parteaguas, digamos, en la reflexión de los teóricos del juego. El autor que más me gusta ahora, ¿verdad? Es un autor poco conocido. Bueno, entre la gente que le gusta el tema del juego, bueno, pues es también un clásico, yo hasta diría superior tal vez que Huizinga, que es Roger Caillois, o Queloz, como pronuncian algunos, que tiene un libro fascinante que se llama El hombre y sus juegos. Es una reflexión antropológico-cultural. Y entonces aparecen, en la opinión de Roger Queloz, ¿verdad?, los 4 tipos grandes de juegos que hay. El primero de ellos, el que ocupa mucho de lo que son los juegos, incluyendo aquí el gran juego del ajedrez, son los juegos de competencia, que en griego, dice Roger Queloz, son los juegos de agón. Los juegos en los que el desafío es mostrar las capacidades que tiene uno, las habilidades, la fuerza que tiene uno o la destreza para combatir mentalmente o físicamente. Pero hay otro tipo de juegos y hay otro tipo de riesgos y de desafíos, que son los juegos que Roger Queloz llamó juegos de suerte, juegos de alea. El juego clásico, pues decía, de juego de competencia, pues es el ajedrez, pensamos en las vencidas, en la lucha grecorromana, el box, el fútbol, ¿verdad? En fin. En los juegos de competencia, dice Roger Queloz, el jugador cuenta con él y con nadie más. En los juegos de azar, dice Roger Queloz, el jugador cuenta con todo menos con él. Puede traer su pata de conejo, puede traer los dioses de su lado, invocar ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está el desafío? ¿Por qué se queda alguien electrizado, verdad? Viendo la ruleta.
Hay un tercer tipo de juegos que no creo que haya este elemento del riesgo, que son los juegos de mimicry, los juegos de simulación, ¿verdad? Ese es un tipo de juegos fascinante. Pero yo diría que ahí no hay ningún riesgo ni competencia. Hablábamos del niño o de la niña jugando a las muñecas, uno que jugaba que a los vaqueros, ¿verdad? Anima a uno cualquier cosa. Nos queda un último y cuarto tipo de juegos, los juegos de vértigo. Ahí sí hay un cierto desafío. Los juegos de vértigo, pensemos cuando uno jugaba a dar vueltas sobre su propio eje. O pensemos, ejemplo que pone Roger Queloz, cuando alguien empieza a romper vidrios o platos o alterar un orden. El juego del vértigo recuerda este origen del juego como paidilla que mencioné hace rato, como movimiento. Pensemos en el artista aventando pintura, ¿verdad? Y a ver qué pasa o a ver qué cae. A diferencia de otros tipos de artistas que estaría más en un agón, en una especie de habilidad que aquí no se vea un hueco del negro, ¿verdad? Ahora que veía esta obra maravillosa de Reinhardt. Porque en el vértigo es un poco como la fascinación de abandonar todo, de hundirse. Caer en el vacío. No hay certezas, ya estas certezas de la vida cotidiana en las que nos sentimos muy frágiles, no muy frágiles, muy cómodos, instalados. De repente aquí, las locuras que a veces uno hace estando enamorado, ¿verdad? Cuando viene el vértigo. Nacemos proclives al juego porque es algo que viene de nuestras raíces chimpancescas. Y en nuestro desarrollo le agregamos ese factor que yo le mencionaba del ludus. Como somos animales inteligentes, animales que tienen la palabra, hacemos que ese juego espontáneo adquiera significación, adquiera reglas. Es una especie de desapego, ¿verdad? Nos expande la libertad, es algo plenamente libre, pero no reducido a nuestro pequeño ego. El de la vida seria, el de la vida diaria, el que está expuesto a la crítica.